en los cielos, en los cielos. Sin duda, y esto es algo que no podemos negar porque tenemos las evidencias, que todos los sermones del Señor Jesús, desde su primer discurso en aquel monte de las bienaventuranzas, tenían como fundamento y énfasis la vida más allá de la muerte. Desde su primer discurso siempre hizo énfasis a la vida más allá de la muerte. Cada una de sus enseñanzas apuntaban allá. De hecho, podemos notar en las Escrituras que el propósito del Señor con eso era sembrar en los corazones de sus discípulos la sublime esperanza de algún día estar en el único lugar donde valdría la pena soportar con gozo cualquier tribulación de este mundo. Y así estar dispuestos hasta dar su vida por anhelar llegar allá, al único lugar donde realmente habita el Padre Celestial. Los apóstoles, al final de la vida de ellos, podemos ver que ese mensaje caló en el corazón de ellos. Su deseo de ir al cielo los llevó hasta dar su vida por la fe, por el Señor Jesucristo. Entonces, si para ellos fue fundamental el mensaje de los cielos, ¿cuánto no será para nosotros? Que lo necesitamos como lo necesitaron ellos. Entonces, el primer punto en el cual quiero invitarles a reflexionar y a meditar tiene que ver con la idea que prevaleció en la mayoría de los discursos del Señor. Y es basada en la frase: el Padre que está en los cielos. Es una de las expresiones más repetitivas en los mensajes del Señor. El Padre que está en los cielos. ¿Y cuál era la idea allí? ¿Qué lograba el Señor con hacerles pensar a sus discípulos acerca del Padre que está en los cielos? Dentro de las cosas que yo pude encontrar, y asimismo todos podemos encontrar en las Santas Escrituras, tenemos que el Padre que está en los cielos nos motiva a ser de buen testimonio aquí en la tierra, delante de los demás. Yo sé que esa idea de ser de buen testimonio a veces como que no cala en la vida de muchos cristianos, como que no estamos muy interesados en ser de buen testimonio, en mostrar un buen testimonio delante de los demás. Muchas veces no tomamos cuidado en cómo nos comportamos, cómo hablamos, qué hacemos, qué están viendo las otras personas que no conocen a Dios en nuestras vidas. Pero el Señor llevó a los apóstoles a tomarse en serio el testimonio de sus vidas delante de los demás en base al Padre que está en los cielos. Dice, por ejemplo, la Escritura, Mateo capítulo 5, versículo 14. Le dice el Señor a sus discípulos. Esto es en el primer discurso, desde cuando Él salió a predicar el Evangelio. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así, de esa manera, alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué los iba a motivar a ellos? Mostrar sus buenas obras delante de los hombres. Glorificar al Padre que está en los cielos. Mientras los discípulos de Cristo estuvieran pensando que el Padre a quien ellos quieren es glorificado cuando se comportan
y muestran su luz delante de los hombres, ellos se van a esforzar por así guardar su testimonio fiel delante de los demás. Pero mientras en nuestras vidas no esté el foco del cielo, del Padre que está en los cielos, que todo lo ve, que todo lo gobierna, a nosotros no nos va a importar andar en este mundo como se nos dé la gana. Pero mientras vive ese pensamiento en nosotros, que el Padre está en los cielos, está arriba de todo y ve nuestras obras, y se goza y es glorificado cuando nosotros brillamos, alumbramos, ¿qué va a pasar con nuestras vidas? Va a dar buenos frutos y Dios va a ser glorificado. Qué importante pensamiento. El Padre que está en los cielos, según el Señor Jesucristo, nos motiva a ser buenos aún con aquellos que nos tratan mal. Por ejemplo, en Mateo capítulo 5 versículo 44 dice el Señor: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué? Para que seáis hijos de Dios, vuestro Padre que está en los cielos. Increíble. Y allí tenemos entonces la definición inspirada de la palabra hijos. ¿Qué quiere decir la palabra hijos? Imitadores. Así como Dios, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Entonces les anima a que como el Padre que está en los cielos es, seamos nosotros para con aquellos que no son tan buenos con nosotros, que no se comportan tan bien con nosotros, porque hay alguien que nos inspira a eso. O sea, Dios es el modelo perfecto a seguir. Si queremos un modelo que nos inspire a hacer el bien a aquellos que nos aborrecen, tenemos el modelo de Dios. Sigue diciendo el Señor: porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Aquellos incrédulos, aquellos que según no están siguiendo el camino del Señor, ¿no aman a los que le aman? ¿Bendicen solo a los que los bendicen? Y aquellos que los maldicen, ¿qué hacen? También los maldicen. Así se comportan ellos. Si nosotros nos comportamos igual que ellos, ¿qué hacemos de más? ¿Qué hacemos de más? No estamos haciendo absolutamente nada. Si yo trato como me tratan, no estoy haciendo nada sorprendente. Si me insultan e insulto yo también, no estoy haciendo nada sorprendente delante de Dios. Esas cosas a Dios no lo sorprenden. Porque así se comportan los del mundo, los que no son de Cristo. Pero si nosotros somos de Cristo, vamos a pensar en cómo es el Padre que está en los cielos. Sigue diciendo el versículo 47: si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Esto lleva a pensar a cristianos que hasta no se llevan bien con sus vecinos. Cristianos que dentro de su comunidad pasan desapercibidos. No se hablan con sus vecinos. Van por allí y no saludan. Saludan a los que os saludan. ¿Y qué hacen de más? Así también se comporta el mundo. Saluda al que lo saluda. Pero Dios a nosotros nos invita a hacer algo más de lo que hacen ellos. ¿Ve? ¿Pensando en quién? En cómo es el Padre que está en los cielos. Verso 48: sed pues vosotros perfectos. ¿Qué quiere decir? Igual al Padre, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es bondadoso con aquellos que no son tan buenos con él. Imagínense que Dios solamente se interesara en aquellos que lo tratan bien, pues no se hubiese interesado en nadie de este mundo, ni en usted ni en mi persona, que con nuestros pecados
le hemos ofendido y le hemos tratado mal. Pero Él dio primero el paso y envió a su Hijo Jesucristo. Entonces, nuestro Padre que está en los cielos es nuestra motivación para ser buenos con aquellos que nos tratan mal. Él nos motiva a perdonar a quienes nos ofenden. Casualmente el tema que estuvimos estudiando durante el mes de marzo. Y cuando estéis orando, Marcos capítulo 11, versículo 25, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también, ahí está la clave, vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Esa es la motivación. Ese es el sentir. Cuando estoy pensando en ese Padre, yo voy a poder perdonar a los que me ofenden. Y cuando pienso dónde está ese Padre, mucho más. Está en los cielos, a donde queremos ir nosotros. ¿Y cómo vamos a querer ir a donde Él si nosotros no queremos ser como Él? No queremos imitarlo a Él. Versículo 26 dice: porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Nos motiva a estar unidos aquí en la tierra. Mira lo que dice el Señor en Mateo capítulo 18, versículo 19. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, hablándole a los apóstoles, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Había cierta división entre los apóstoles, aún. Por ejemplo, hubo contienda cuando algunos le dijeron al Señor por medio de su madre que en su reino dejara sentar a uno a la izquierda y el otro a la derecha, y todos los demás se enojaron. Vea, Señor, mire a ese. ¿Qué se creen ellos? Pero el Señor les dice: si ustedes ponen su mirada en el Padre que está en los cielos, esas divisiones las van a dejar a un lado, porque el Padre nos invita a ponernos de acuerdo. ¿Cuántas oraciones no son respondidas por el Padre? Posiblemente porque no estamos de acuerdo, porque no estamos unidos, porque esposo y esposa no están unidos y no piden juntos y no tienen en su corazón pedir las mismas cosas a Dios. Cuando la iglesia no tiene en mente todos la misma necesidad, pues no oramos de manera unida. Pero si pensamos en lo que puede hacer el Padre que está en los cielos, eso nos motiva a querernos colocar de acuerdo para pedirle a Él unidos, unidos como hermanos, unidos como esposos, unidos como familia. Y Él dice: les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Cuánto le interesa la unidad al Padre? Muchísimo, ¿cierto? Que dice: si los veo unidos y me pidan unidos, yo se los voy a hacer. O sea, es algo que es un hecho. Les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Que también tiene aplicación esto en el contexto de la disciplina de la iglesia. Si la iglesia es unida, entonces se van a dar las cosas que provienen de Dios. El Padre que está en los cielos nos motiva a orar entonces pensando en su grandeza, como dijo el Señor Jesucristo. Vosotros pues oraréis así. Y lo primero que menciona es esto: Padre nuestro que está en los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos. A nosotros venir con esas palabras, ¿qué pasa con nosotros? Reconocemos que Él está por encima de nosotros. Que no le vamos a exigir a Dios, porque Él es el dueño de todo. Que no somos quién, sino que por su misericordia venimos humildemente a Él, a rogarle que tenga piedad de nosotros, que se ponga en favor de nosotros, si es su voluntad. Pero reconocemos
que Él lo puede todo. Porque Él está ¿dónde? En los cielos. Es decir, que esta primera frase quiere el Señor ayudarnos a tener confianza cuando nos acerquemos a Dios. Dios no está ahí en el palacio de justicia. Dios no está ahí en el consejo. Dios no es un gobernante terrenal que promete y no cumple. Él está en los cielos. Él es el Eterno. Nos motiva a guardarnos de la arrogancia de la vida. Dios nos permite estar en humildad. Por ejemplo, dice Mateo capítulo 6, versículo 1: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Muchas veces somos tentados a que otros nos alaben por las cosas que hacemos, o hacer las cosas para ganarnos el favor de otros. Pero tenemos que hacer las cosas para ganarnos el favor del Padre que está en los cielos. De esa manera Él recompensa a los hombres. ¿Ve cómo le cambia la perspectiva a Dios? Ustedes ven a todos esos políticos y esos hombres, antes de lanzarse a su campaña, haciendo obras de benevolencia, ayudando, dándose por el pueblo, pero están buscando ¿qué? Ser visto de los hombres. ¿Y qué recompensa van a tener? Recompensa de hombre. Pero cuando nosotros, aunque un pan con agua, lo brindamos desinteresado a una persona, no para que alguien nos vea, no nos interesa que otra persona sepa que nosotros ayudamos a alguien, ¿quién lo ve allí? Nuestro Padre que está en los cielos. Y Él es el que nos va a recompensar. Y eso nos ayuda a nosotros a mantenernos en humildad. Porque cuando el hombre quiere verse delante de los hombres, quiere sentirse el dador, el benevolente. Pero hay un solo que es bueno, hay uno solo que es bueno. Y ese es nuestro Padre que está en los cielos. Él nos motiva a no sentir vergüenza por ser discípulos de Jesús. Qué maravilloso es eso. Nos motiva a no sentir vergüenza por ser discípulos de Jesús. Dice la Escritura en Mateo capítulo 10, versículo 32: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Era una gran motivación para los discípulos de Jesús. Pensar en pararse firme, en dar testimonio de Cristo sin temor a los hombres, porque ellos estaban pensando en la recompensa del Padre, en que algún día en la presencia del Señor no salgan avergonzados, sino que el Padre les diga: bienvenidos. ¿Y quién es el que va a estar intercediendo allí? El Señor Jesús. Padre, ellos no se avergonzaron de mí en la tierra. No se avergonzaron de ser discípulos míos allí en la tierra. No se avergonzaron delante de su familia, de sus amistades, de sus jefes, de sus conocidos. Ellos siempre guardaron mi testimonio y anunciaron al mundo que eran discípulos de Cristo, con su palabra y con sus hechos. Y eso es la vida de los discípulos. ¿Por qué? Porque pensaban en el Padre que está en los cielos. Y Él nos motiva entonces a obedecer a Cristo de todo corazón. Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, para aquellos que deseaban entrar en el reino de los cielos, Cristo los está motivando a que lo obedezcan de corazón. Obedeciéndolo de corazón, haremos la voluntad del Padre que está en los cielos. Aquí los anima a no ser simplemente religiosos, simplemente creyentes, simplemente personas que andan por allí desinteresadas de las cosas de Dios, sino que los invita
con valor a hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. ¿Y eso qué le va a implicar a uno? Morir, muchas veces sufrir, pero queremos estar ¿dónde? Donde está el Padre que está en los cielos. Y la única manera es haciendo su voluntad. No basta con decir somos cristianos, somos discípulos, sino que tenemos que poner por obra lo que Dios nos ha mandado. Entonces, aquí todos debemos interesarnos por las cosas de Dios, por querer hacer la voluntad de Dios. Cristo, con esto, nos llama a ser celosos de Él. Dice la Escritura en Mateo capítulo 23, versículo 9: y no llaméis Padre vuestro a nadie absolutamente en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. ¿Qué vemos aquí? Vemos el celo de Dios. El celo de Dios. Dios quiere que seamos celosos de Él, que nos irritemos por la idolatría. Dios quiere que no nos dé igual que otros quieran pervertir la esencia del Padre. Uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Pero muchas veces nosotros somos tibios en cuanto a Dios se refiere. Mujeres son celosas de su marido, pero no de Cristo. No de Cristo. No les interesa que se cumpla la voluntad de Cristo, de que se respete a Cristo, de amar a Cristo, de tener en su corazón a Cristo, de entregarse a Cristo, de que Cristo sea el que llene sus vidas y que la voluntad de Cristo se respete, que se respeten las condiciones del Padre, que nuestra casa sea una casa que honre a Dios, que no soportemos la falsa doctrina, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Uno es vuestro Padre que está en los cielos. Yo sé que ustedes pueden encontrar más, porque el Nuevo Testamento abunda en esto, en el Padre que está en los cielos. Pero con esto que hemos visto, ¿no arregla la vida de un discípulo esto? Arregla la vida, pero pensar en quién, en el Padre que está en los cielos. Ahora el Señor también, con sus apóstoles, invita a que sus discípulos piensen en las bendiciones que están en los cielos. Y una de las bendiciones por las cuales uno inicia es con la bendición de que su nombre esté inscrito en los cielos. O sea, no hay más gozo como eso. Miren lo que dice el Señor en Lucas capítulo 10, versículo 20. A los 70 le dio autoridad también de expulsar demonios, y ellos vinieron contentos. Señor, los demonios se sujetan a nosotros en tu nombre. Y el Señor les dice: pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están inscritos en los cielos. Alégrense, regocijaos de que vuestros nombres están inscritos en los cielos. ¿Cuántos queremos eso? ¿Cuánto nos preocupamos porque nuestros nombres estén inscritos en los cielos? ¿Para cuántos eso es un gozo? Porque nos regocijamos de muchas cosas. Nos regocijamos cuando recibimos un presente de alguien, ¿cierto? Cuando algo nos sale bien en este mundo. Aún podemos estar regocijados de venir el primer día de la semana sin estar en la conciencia de que todo eso es importante, pero lo primordial es saber que nuestros nombres estén inscritos en los cielos. Si nuestros nombres no están inscritos en los cielos, ¿de qué les servía a ellos que los espíritus se sujetaran a él? ¿De qué nos sirve a nosotros levantarnos temprano para venir al culto del Señor? ¿De qué nos va a servir ahora ir a predicar el Evangelio? ¿De qué nos sirve esforzarnos por hacer la voluntad de Dios? ¿De qué nos sirve que otros digan:
Luis, bien, me caes bien, las estás haciendo bien. ¿De qué nos sirve eso? Si nuestros nombres no están inscritos en los cielos. No nos sirve de nada. Al nuestros nombres estar inscritos en los cielos, mire a qué gloria nos acercamos. En Hebreos capítulo 12, versículo 22, dice, en contraste con los israelitas, dice el escritor, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, hablándole a los cristianos, Jerusalén, no la que está allá en Israel, no, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Eso ocurre cuando por vez primera nos bautizamos en Cristo. Para aquellos que no estiman esa bendición tan grande en sus vidas y la han descuidado, aquí el Señor quiere avivarles esa fe. ¿A dónde nos acercamos? A estas bendiciones. ¿Y a cuáles más? A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. La palabra congregación en el griego quiere decir, o es eclesia, es decir, a la iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Cuando somos bautizados, nos acercamos a donde están esa cantidad de hombres que fueron fieles a Dios y que sus nombres están inscritos en los cielos. Y ahí tenemos los héroes de la fe. En el capítulo 11 él ha hablado de los héroes de la fe: Abel, Abraham, Noé. Y nos acercamos a esa congregación. Está Pablo de Tarso, está Pedro, está Juan, está Moisés. Y nos acercamos porque el nombre de ellos está inscrito en los cielos. Son los primogénitos. Y nosotros, cuando nos bautizamos queriendo ser parte de esa congregación. ¿O quién no? ¿Quién ya no quiere ser parte de esa congregación? Que sus nombres están inscritos en los cielos. Dice que nos acercamos al Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Pero quedémonos acá, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. ¿Ve? ¿Están inscritas dónde? En los cielos. Allá están las bendiciones. Allá están las bendiciones. Allá Dios nos da una nueva nacionalidad. Dice la Escritura en Filipenses 3:20: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Para aquellos que se quejan de ser colombianos, de ser venezolanos, ¿por qué no fui norteamericano? ¿Por qué no fui español? Y estiman la nacionalidad de este mundo como cosas apetecibles para los demás. Pero para los hijos de Dios, el Señor les dice: no mire esas cosas como grandes, porque yo les tengo una ciudadanía superior. ¿De qué sirve ser colombiano? ¿De qué sirve ser español estadounidense? Si todos tenemos un mismo fin. Y lo que hayamos conseguido, ¿a dónde nos llevaremos? ¿Sirve ser ciudadano de los cielos? Eso es lo que más vale en este mundo. Don Erling, ¿o no? Ser ciudadano de los cielos. Eso sí da gozo. Las bendiciones de los cielos tienen la esperanza que motiva nuestras vidas para servir a Dios. Dice la Escritura en Colosenses capítulo 1 versículo 3. Pablo dice: siempre orando por vosotros damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo,
habiendo oído de vuestra fe en Cristo y del amor que tenéis a todos los santos. Al leer las cartas de Pablo a las iglesias, podemos estar de acuerdo que la iglesia de los colosenses era una iglesia que gozaba de grandes cualidades. Y Pablo aquí la resalta. Habla de la fe que ellos tenían en Cristo y del amor que tenían, ¿a quiénes? A todos los santos. Amaban a todos los hermanos. ¿A causa de qué? A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. ¿Qué motivaba a ellos a amar a sus hermanos? ¿A ser fiel a Cristo? La esperanza que nos está guardada en los cielos. Esa esperanza que nos está guardada allá en los cielos es motivo grande y superior para nosotros servir de corazón a Dios aquí en esta tierra, de la cual habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que Cristo resucitó de los muertos conforme a las Escrituras. El Evangelio nos habla de la esperanza que nos está guardada en los cielos. Esa esperanza nos motiva a servir a Dios en medio de las pruebas. Muchas veces nosotros estamos queriendo que Dios nos motive con cosas externas. Y a veces estamos desanimados y decimos, no, es que nos falta como motivación. ¿Y por qué la iglesia no hace esto? ¿Por qué la iglesia no se inventa un paseo y nos vamos todos para Zabaleta? Y así nos motivamos. Y siempre estamos pensando en cosas externas para motivarnos. Y para motivar a los jóvenes, hagamos un evento, un drama para motivar a los jóvenes y a los niños. Y siempre estamos buscando cosas externas para motivar a que las personas sirvan a Dios. Pero la Escritura nos enseña que no, esas cosas son vanas. La verdadera motivación está en la esperanza que Dios nos está guardando en los cielos. Estamos desanimados, estamos pasando pruebas y queremos motivación en esos momentos. La esperanza que nos está guardada en los cielos. Mira lo que el apóstol Pedro dice en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Fíjese, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Dónde está reservada? En los cielos. Esa herencia de esa esperanza viva está reservada en los cielos para los cristianos, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, dice Pedro, en lo cual vosotros os alegráis, nos da gozo. Pero miren lo que dice Pedro. Miren cómo les advierte Pedro. Aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Muchas veces es necesario. Va a ser necesario que pasemos por pruebas. ¿Para qué? Para que crezcamos en la fe. Va a ser necesario que pasemos por esas pruebas. Cuando son necesarias las pruebas, hay que decirles amén. Gracias, Señor, por la prueba que estamos pasando. ¿Y por qué estamos gozosos? Por la esperanza que nos está guardada en los cielos. Aunque tengamos que ser afligidos en diversas, múltiples pruebas. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Muchos hermanos no crecen porque no están dispuestos a soportar las pruebas. Por eso siguen estándar en la vida en Cristo aunque pasen los años. Porque en las pruebas sacan el yo que tienen adentro y le dicen a Dios, hasta aquí yo fui con usted. Dice el versículo 8,
a quien amáis, hablando de Jesús, sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Allá, en la esperanza, allá, en los cielos. Eso va a hacer que en medio de la persecución que suframos por ser fiel a Cristo, estemos motivados. Dice el Señor en Mateo capítulo 5, versículo 11. Bienaventurados, bienaventurados, dichosos sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque hay algo que ya tienen seguro. ¿Qué es? Vuestro galardón. Y dice, es grande. ¿Aquí en la tierra? No. No, aquí en la tierra no. Aquí en la tierra, si hay que sufrir el tiempo que sea necesario, se sufre, porque no estamos viviendo para cosechar aquí en la tierra. No. Ciertamente, humanamente, hacemos cosas por reglas naturales de esta vida, como pretender guardar algo para lo porvenir de nuestros seres queridos, hijos, o aún para nosotros mismos, porque queremos en cierto periodo de nuestra vida no pasar los mismos páramos que estamos pasando ahora, ¿cierto? Pero allí la mirada no debe estar. Aunque lo hacemos, realmente el trabajo está allá. El galardón grande está allá. Y dice el Señor que nosotros no vamos a pasarles por delante a los profetas. Así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Probablemente los discípulos pensaban que ellos estaban en una posición ventajosa al estar con Cristo por encima de los profetas. Ah, no, como estamos con el Señor. ¿Persecución? ¿Qué va? Esos fueron los profetas que estaban allá solos, abandonados. O nosotros podríamos pensar, ¿persecución nosotros? No, esos fueron los apóstoles que estaban viviendo en el tiempo de los romanos y todo eso. Pero nosotros acá, no, ¿qué va? ¿Qué va? Nadie se le va a adelantar a nadie. Si todos los hijos pasan por esa puerta, Harold no puede pasar por la de allá. Harold tiene que pasar por esta puerta. Todos vamos a pasar por la misma puerta, porque todos queremos recibir ¿qué? El mismo galardón. Cierto que es así. En Hebreos capítulo 10 versículo 34 dice, porque de los presos también os compadecisteis. ¿Y ustedes recuerdan uno de los textos emblema del capítulo 10 del libro de Hebreos? No dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Pero miren lo que dice en el 34 de aquellos hermanos. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. ¿Cómo se puede sufrir con gozo una pérdida? Si cuando a usted se le pierde un billete, o no, otra cosa menor, no sé, se le pierde algo, un arete que es valioso para usted, no es como, eso es frustrante. Ahora imagínese que pierda su casa, como estos hermanos, sufrían el despojo de sus bienes, y lo sufrieron ¿con qué? ¿Por qué? Porque sabían que tenían en ellos una mejor y perdurable herencia aquí en la tierra. No, que va en los cielos, hermana Lumari, en los cielos, no aquí. Y eso los motivó a sufrir con gozo el despojo de sus bienes. Esto desbarata la mente humana, ¿cierto? Esto va más allá de la mente humana. Él nos lleva a pensar en la vida más allá de la muerte. Y finalmente, la esperanza que motiva nuestras vidas a servir a Dios nos motiva en medio de las enfermedades y el desgaste de la vida.
que es lo que aflige hoy a muchos cristianos. Pablo dijo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, este cuerpo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio. Dios dice, ¿usted se preocupa por ese cuerpo que tiene? Probablemente resulta para muchos, para todos, mucha aflicción cuando este cuerpo comienza a fallar, ¿o no? Cuando las rodillas ya no dan, cuando la espalda comienza a molestar, cuando la vista ya no es lo que nosotros esperamos y el tiempo va avanzando y los golpes de la vida nos van consumiendo, y aún el mismo desgaste de la rutina de esta vida consume nuestro cuerpo, y podamos pensar de que, bueno, el Señor se olvidó de nosotros. No, eso es lo natural que pasa. Eso es lo que va a pasar, que este tabernáculo se va a deshacer. Pero si confiamos en la esperanza del Señor, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha a manos. Recordemos que este cuerpo el Señor lo hizo con sus manos, ¿se acuerdan? Como declara la Escritura, es decir, que lo hizo de la materia, del polvo, de la tierra lo hizo. Esa es la idea allí. Lo hizo material, pero el que nos está guardado en los cielos no es hecho de nada material. Así que no nos preocupemos allá. No nos vamos a preocupar con la Escritura que decía, del polvo viniste y al polvo volverás. No, allá no. De Cristo viniste y con Él vivirás eternamente en los cielos. Entonces, hermanos, si la meta no es el cielo, ¿dónde está nuestra meta? ¿Una finca en Miami? Suena lindo. Pero Miami con sus fincas y sus playas serán destruidos en el día del juicio final. Que sería bueno ir allá. Pero si esa es nuestra meta, si el cielo no nos motiva, a servir a Dios, ¿qué otra cosa lo hará?